Hermanos, Dios los bendiga. Hoy es viernes y bueno, es el día de oración. Qué bueno que están participando en esta transmisión. Qué bueno. Quiero darles la bienvenida para ello. Y seguimos estudiando el tema relacionado con la oración. Hemos estado estudiando primera a Timoteo capítulo 2. Empezamos desde el verso 1. Primera a Timoteo capítulo 2 y vamos a leer los versos 1 al verso 6. Vamos a hacer la lectura y vamos a enfocarnos más en el por qué orar por todos. ¿Por qué orar por todos? Leamos la escritura. Dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias por la vida y por la salud que nos prestas. Gracias porque te ha placido que en este momento estemos vivos. Gracias. Señor, hemos sabido de muchos de nuestros hermanos, de amigos, de vecinos, que han partido de este mundo. Y Dios, a nosotros te ha placido que estemos aquí todavía. Gracias. Señor, la vida es bonita, la vida es hermosa. Y más cuando estamos como familia, cuando estamos juntos, que tenemos a toda la familia con nosotros. Gracias por esas bienaventuranzas, por esos privilegios, por esos gozos, por esas satisfacciones que nos das. Gracias. Señor, gracias porque te ha placido darnos lo necesario. Gracias. Lo tenemos todo. No somos ricos, pero tenemos lo que necesitamos. Gracias. Gracias por eso. Tú conoces, Señor, a los que han padecido la enfermedad del COVID, que están padeciéndola ahora. Ayúdalos a salir de ello. Darles fuerzas, darles la salud. A los que se están recuperando, Señor, ayúdales a recuperarse totalmente, a superar todas las secuelas. Suple necesidades, Señor. Oramos por aquellos que tú conoces y que sabemos que tienen necesidades materiales. Ayúdales, Dios. Esta pandemia no solo ha afectado en lo físico, sino en lo material. Y pedimos ayuda para los tuyos primero, luego para nuestras familias, para nuestros amigos, para nuestros vecinos. Señor, oramos así porque entendemos, tú quieres que oremos de manera específica. Manifiéstate, Dios. Señor, estamos orando por los familiares, por los familiares de nuestros familiares y que trabajan en esos centros de salud para que tú los cuides. Sabemos de algunos profesionistas que no conocemos en persona, pero que son familia de quienes nos escuchan, de quienes participan en esta transmisión. Cuídalos, Dios. Enfermeras, doctores, químicos,
los que trabajan en intendencia, en el comedor. Señor, muéstrate en la vida de ellos y protégeles. Los ponemos en tu mano, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice el apóstol Pablo, y quiero que pensemos en el verso 4. Dice el apóstol Pablo, el cual quiere, está hablando de Dios, nuestro Salvador. Y dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El título es ¿por qué orar por todos? El apóstol Pablo había empezado este capítulo exhortando a orar por todos, y él decía, exhorto ante todo. Y empieza a decir que se hagan oraciones, y dice rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias, y luego dice por todos los hombres. Después ya habla de una manera un poco más específica y dice por todos los que están en eminencia. Y dice unas razones para orar. Pero en este verso 4 nos dice que nosotros debemos de orar intercediendo por todos. Y dice, ¿para qué? Dice, ¿por qué debemos orar? Nos dice que debemos orar por todos, porque, dice el verso 4, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Primero, debemos de orar por todos, porque Dios quiere, es el deseo de Dios, que todos los hombres sean salvos. La Biblia dice que Dios no quiere que ninguno se pierda. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Está hablando de la segunda venida de Cristo. Y dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios desea que todos los hombres sean salvos. Dios quisiera que todos los hombres fueran al cielo. Dios quisiera que tú fueras al cielo. Fíjense que muchas veces hemos hablado con personas, les hemos preguntado, cuando usted muera, ¿a dónde va a ir? ¿Al cielo o al infierno? Y la respuesta de muchos de ellos es, a donde Dios quiera. Pues Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que tú seas salvo. Esa es la razón por la que Dios, el Padre, dio a su único Hijo, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así dice Juan 3:15 y 16. Juan 3:15 y 16. Dios no quiere que tú te pierdas. Dios quiere que tú seas salvo, porque cuando dice, hablando de Dios, nuestro Salvador, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Eso te incluye a ti. Dios quiere que tú seas salvo. Por eso mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, para que tú y yo y todos podamos ser salvos. Dice la Escritura, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Decía la Escritura, o dice la Escritura, el que en Él cree no es condenado. O sea,
la Biblia enseña, Dios no hace acepción de personas, Dios no hace diferencias, y entonces Dios quiere, es el deseo de Dios, que todos los hombres sean salvos. Entonces, no debemos dejar de ver por completo las palabras esas, todos los hombres. En el verso 1, la última parte de 1 Timoteo 2, verso 1, dice la última parte, por todos los hombres. Y luego el verso 4 dice, el cual quiere que todos los hombres. Miren cómo repite esas palabras el apóstol. Todos los hombres. Quería que oráramos por todos los hombres porque Dios quiere, porque es su deseo, que todos los hombres sean salvos. Y se entiende, ¿no? Cuando dice hombres se refiere a varón y hembra, hombre y mujer. Dios quiere que el hombre, todos los hombres, todas las mujeres sean salvos. Por eso nosotros debemos de orar por todos los hombres. Cristo Jesús se dio en rescate, no por unos pocos. Cristo Jesús se dio en rescate por todos los hombres. Por todos. De tal manera que cualquier persona que pone su fe en Jesucristo, que recibe a Cristo Jesús como su Salvador, puede o llega a ser salvo. Y es que Cristo murió por nosotros. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo decía también en la carta a los Romanos, Romanos 5, 8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Está hablando de los hombres, de todos. Porque la Biblia dice que todos pecaron, todos somos pecadores. Entonces, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo Jesús murió por todos. Cuando dice en el verso 1 y en el verso 4, por todos los hombres, o todos los hombres, incluye esposa, hijos, incluye parientes, incluye amigos, incluye todas las personas que usted conoce. Cualquier persona con la que usted trabaje, con cualquier persona con la que usted estudie, cualquier persona que usted conozca, cualquier persona que le visite, cualquier persona que le haga compañía, cualquier persona a la que usted visite, Cristo Jesús es su rescate. Dios quiere que esa persona sea salva. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Cuando mire a una persona, recuerde, Dios quiere que ella sea salva. Dios quiere que ella sea salva. Y entonces, esa es una razón para orar. ¿Por qué orar por todos? Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Mire a cualquier persona y piense en eso. Dios quiere que se salve. Dios quiere, y entonces, a orar por esa persona. Que Dios de alguna manera le haga ver el Evangelio, le haga sentir su necesidad de Jesucristo, que cree en Cristo y llegue a ser salvo. Dios puede usar cualquier cosa, cualquier medio para que conozca a Jesucristo. Así que todos incluye a todo hombre, mujer, niño que vive, que ha vivido o que alguna vez va a vivir en esta tierra. Dios quiere que todos los hombres
sean salvos. Ahora, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Por eso la urgencia de orar por todos. Todos. Oramos para que todos puedan oír acerca del Salvador. Oramos para que puedan llegar a tener fe en Jesucristo como su Salvador. Porque el que en Él cree no será condenado. Marcos capítulo 16 es cuando Jesús da la gran comisión. Marcos 16, verso 16. Dice de esta manera: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Primeramente, ahí dice el que creyere. Cuando la persona cree en Jesucristo, luego se bautiza. ¿Sí? Pero primero es creer en Cristo Jesús, recibir a Jesús como Salvador. Cuando la persona recibe a Jesús, es salva. ¿Se acuerdan cuando Pablo y Silas están en la cárcel? Hay un gran terremoto, las cadenas se sueltan, las rejas se abren. El carcelero cree que han escapado los presos, pero Pablo y Silas le dicen, y se quiere matar el carcelero, y Pablo y Silas le dicen: no te hagas daño, aquí estamos. Y entonces el hombre temblando se acerca a ellos y les dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16, 30 y 31. La persona necesita creer en Cristo Jesús para no ser condenado, para ser salva. La persona necesita poner su fe en Jesucristo. Ese es el testimonio que se ha dado a su debido tiempo. Miren lo que dice versos 5 y verso 6 de 1 Timoteo 2. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Qué se dio testimonio? Se dio testimonio de que Cristo se dio en rescate por nosotros. Cristo pagó por nosotros para que fuéramos salvos. Nuestros pecados son perdonados por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz, para que nuestros pecados fueran perdonados. Para ser salvos, Dios no quiere que el hombre se pierda. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Oremos, no solo para que las personas escuchen el Evangelio, oremos para que Dios nos pueda usar a nosotros, para que esas personas escuchen. En Mateo 28, verso 19 y 20, Jesús se está despidiendo, Jesús se está yendo, y dice de esta manera: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Miren cómo Jesús manda que hablemos del Evangelio. Entonces, hermanos, oremos para que escuchen del Evangelio, que haya alguien que les hable del Evangelio a esas personas que nosotros conocemos. Oremos para que eso sea así. Luego, para que ellos crean al Evangelio, que crean en Jesucristo. Pero oremos también para que Dios nos mande, nos envíe, nos mueva a hablar del Evangelio. Oremos para que Dios nos pueda usar a nosotros para comunicarles el Evangelio.
Es triste, hermanos, pero a veces no hay mucha preocupación por hablarle al familiar, al amigo de Cristo. Se habla de muchas cosas, de deporte, de partidos políticos, de la situación que hay ahorita en el mundo, del riesgo, del contagio, pero no se habla de Cristo. Recuerdo hace años, por allí estaba una imagen, un hombre frente a una tumba de un amigo y decía, hablamos de todo, menos de Cristo. Y ahora la persona estaba muerta. A veces sucede que no hay una preocupación fuerte por hablar del Evangelio a ciertas personas. Esa persona muere y hay tristeza, hay dolor. Y de repente se tiene la ilusión, la esperanza de que alguien le haya hablado. Si tú y yo conocemos que Dios no quiere que el hombre se pierda, si tú y yo sabemos cómo ser salvos, ¿por qué no decirlo? No estemos después pensando en, a lo mejor tuvo la oportunidad, a lo mejor no, a lo mejor no. Oremos para que Dios quiera usarnos, para que Dios nos use para hablar del Evangelio. Y la pregunta es, Romanos, el capítulo 10, versículo 15, dice, versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y luego, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Oremos también, hermanos, para que nuestra iglesia sea una iglesia que ora por todos, pero también que sea una iglesia que va y que donde va habla del Evangelio y que envía a hermanos de la congregación para hablar del Evangelio. Hemos de buscar la manera, hemos de buscar el medio para comunicar el plan de salvación de alguna manera. En estos tiempos difíciles de pandemia, sé que alguno dirá, pero ¿cómo vamos a ir? ¿Cómo está la situación? Vamos a pensar, ¿qué podemos hacer para hablar a las personas de Cristo? ¿Qué podemos hacer? Quizás puede tener folletos en su casa. Llega el cartero, llega el cobrador, llega alguna persona, darle un folleto, que lea. Muchas personas han conocido a Cristo Jesús como su Salvador por medio de un folleto. Y si hay la oportunidad, la persona llegó y hay la oportunidad de hablar, a distancia, pero hablar del Evangelio, hacerlo, hermanos. Dice el apóstol Pablo que debemos de orar porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y luego dice, y vengan al conocimiento de la verdad. Y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué debemos de orar? Para que todos los hombres conozcan la verdad. Los pueblos, las personas, no pueden llegar a ser salvas, no pueden llegar a ser cristianos y tener un lugar en el cielo si no conocen la verdad. Oremos, hermanos, para que todos los hombres tengan conocimiento de la verdad. Hermanos, en estos días son días de confusión. Muchas personas están escuchando doctrinas erróneas, doctrinas equivocadas. Los medios
de comunicación, los medios electrónicos están siendo usados, sí, para hablar del Evangelio, pero también están siendo usados para impartir enseñanzas equivocadas, doctrinas erróneas, doctrinas de hombres, doctrinas de demonios, como dice la Escritura. Por eso debemos de orar por todos los hombres para que vengan al conocimiento de la verdad. Miren, hermanos, Santiago decía: no nos hagamos maestros muchos de nosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. ¿A qué se refiere? Hermanos, si una persona enseña y enseña de manera equivocada, la persona que le está escuchando va a aprender algo que no le va a ayudar a ser salvo, porque no está aprendiendo la verdad. Está escuchando doctrina equivocada, doctrina errónea. Entonces debemos de orar para que todos los hombres, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La Biblia es verdad. La palabra de Dios es verdad. Cuando Jesús estaba orando, antes de irse, oraba por los suyos. Y en Juan 17:17 es la oración que está haciendo Jesús por los suyos. Y dice: santifícalos en tu verdad. Y luego dice: tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cuál es tu palabra? Se refiere a la Biblia. No hay otra revelación de Dios aparte de la Biblia. La enseñanza, el conocimiento que deben adquirir todos los hombres está en la Biblia. Nada más. No de otros libros escritos por hombres. Los hombres son falibles. Dios es infalible. La palabra de Dios es infalible. La palabra del hombre falla. La palabra del hombre tiene errores. El hombre se equivoca. Y a veces se enseñan como si fueran doctrinas de Dios, doctrinas de hombres. Por eso es que debemos de orar, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hemos de orar por eso. La palabra de Dios es verdad. Nadie ha llegado a ser salvo, ni va a llegar a ser salvo, si recibe una enseñanza contraria a lo que la Biblia enseña. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Y también el apóstol Pedro decía: y no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente Jesucristo. No hay otra manera de ser salvos. ¿Y los hombres qué dicen? Los hombres enseñan que puedes hacer esto para ser salvo, puedes hacer esto otro para ser salvo. No quiero decir específicamente qué cosas, pero no hay manera de ser salvo si no es a través de Jesucristo. Y no hay manera de ser salvo si la persona no está viva. Si la persona ya no está viva, no tiene salvación si no creyó, si no recibió a Jesús como su Salvador antes de morir. Los hombres pueden decir muchas cosas, que le van a hacer esto, le van a hacer esto otro después de muerto. La Biblia, Jesús dijo que el que vive y cree en mí no morirá eternamente. El que vive y cree en mí. Fíjese cómo habla de vivir y creer. Vivir y creer. Después de muerto dije, ya no existe eso de creer. Eso es una realidad, lo que se está viviendo después de muerto. Infierno o cielo. Cielo o infierno. Es una realidad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dije, nunca
Una persona ha sido salva si no conoce la verdad del Evangelio. Si ha recibido una enseñanza equivocada, no será salvo. Hace muchos años, un hombre estuvo a punto de morir. Su cerebro estaba lleno de lombrices o amibas y lo estaban matando. Estuvo hospitalizado mucho tiempo en el Seguro Social. Se estuvo orando por él. Salió del hospital. Fue a su casa. La familia, la esposa cristiana, algunos de sus hijos cristianos, y él había escuchado del Evangelio. Y yo fui a visitarle. Y recuerdo que hablando con él le digo, usted ha escuchado mucho de la palabra, pero usted no se ha arreglado con Dios. Si usted se hubiera muerto, ¿qué habría pasado? ¿A dónde hubiera ido? Y le empecé a decir, la Biblia dice que hay un cielo y hay un infierno. ¿A dónde hubiera ido? Usted no se había arreglado con Dios. Y luego me dice, hermano, nomás me recupero y me bautizo. Y le dije, primero arrepiéntase, reciba a Jesús como su Salvador y después se bautice. Porque bautizarse o meterse al agua, cualquiera lo puede hacer, aunque no sea cristiano. Necesita a Cristo Jesús. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. En el libro de los Hechos, el apóstol Pedro estaba hablando esta verdad. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es Hechos, el capítulo 3. Voy a leer desde el verso 29. Hechos 3, desde el verso 29. Dice, varones hermanos, se os puede decir libremente el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría a Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y luego en el verso 38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, Cristo Jesús es el único que nos puede salvar, el único que murió en la cruz por nuestros pecados, el único, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El capítulo 4, verso 12 es donde se nos dice estas palabras. El apóstol Pedro decía eso, no hay otro nombre dado a los hombres, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Cristo Jesús resucitó de entre los muertos, ¿sí? Está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y la palabra de Dios nos muestra, nos dice que Jesucristo es el único
mediador entre Dios y los hombres. Solamente Jesucristo. Ahora, es importante que los hombres conozcan la verdad. El apóstol Pablo le decía a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Los hombres deben conocer la verdad, deben conocer la enseñanza de la Biblia, la doctrina de la Biblia. Dije, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La Biblia únicamente es la palabra de Dios. Luego, la Biblia es la verdad. Pero también dice Juan 14:6, Jesús hablando: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad. La Biblia es la verdad. Cristo es la verdad. Y la Biblia, Pablo decía que debemos de orar porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Que conozcan a Cristo Jesús. Que conozcan a Cristo Jesús. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Capítulo 2, versículo 5. Primera a Timoteo, capítulo 2, verso 5. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Quién es el intercesor suyo? ¿Quién intercede ante Dios por usted? Si no es Jesucristo, está yendo con el equivocado mediador. Si no es Jesucristo, su intercesor no sirve, perdón. Porque la Biblia dice que solo hay un mediador, un intercesor entre Dios y los hombres. Solo hay uno. Y dice que es Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por causa del pecado necesitamos un mediador, porque el pecado nos ha separado de Dios, del único Dios. No hay otros dioses, todos los demás son falsos, los ídolos son falsos, solo hay un Dios y un mediador, y es Jesucristo. Es Cristo Jesús el único que puede interceder por ti, por usted y por mí. Es Cristo Jesús el único. Vea lo que dice Primera a Timoteo 2:5. En cualquiera de sus Biblias, ahí va a encontrar esto. Primera a Timoteo 2:5. ¿Qué ha hecho ese mediador por nosotros? Dice el verso 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Se dio a sí mismo en rescate por todos. Eso es lo que ha hecho Jesús por nosotros. Examinemos nuestra vida de oración. ¿Invertimos tiempo en este privilegio de la oración? Examinémonos. ¿Cómo estamos en esto de la oración? Y luego, ¿oramos por la salvación de los que no conocen a Cristo Jesús? Y la otra cosa, hay algunas personas, porque no son agradables, porque son pecaminosas, porque hablan o se visten de una manera que no nos agrada, por las cuales no oramos. Hay algunas personas por las que no nos gusta orar. Hermanos, examinémonos. Pablo dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Todos.
Oremos. Oremos por aquellos que no nos agradan, por aquellos que hacen cosas que no nos gustan. Oremos que conozcan a Jesucristo como su Salvador. ¿Qué conductas o qué actitudes tenemos que cambiar en esto de la oración? Examinémonos, hermanos, y busquemos hacer como dice el apóstol. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso debemos orar por todos los hombres. Oremos. Te damos gracias, Dios, porque tú nos enseñas qué hemos de hacer. Ayúdanos a hacerlo. Dirígenos en ello. Si hay cosas que cambiar, Señor, ayúdanos a cambiar. En Cristo Jesús. Amén.